nosotros, hermanos, no debemos de conformarnos con donde estamos. Usted y yo tenemos que esforzarnos en ser mejores cristianos cada día. Es decir, si soy útil al Señor, no me conformo, quiero ser más útil al Señor. Hermano, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para poner este tiempo en las manos del Señor y que Dios sea el que hable a nuestros corazones a través de su bendita y santa palabra. Amén. Señor, nos acercamos una vez más delante del trono de tu gracia. Tú que estás sentado, Señor, rodeado de alabanza, de adoración. Nosotros no somos dignos, Señor, mas por tu gracia podemos acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor. Y hoy, Señor, con humildad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú seas el que tomes el control de este tiempo. Tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú conoces, Señor, nuestras peticiones. Tú conoces, Señor, aún en lo que estamos fallando. Y te pedimos que tú tomes el control de todas las cosas, Señor. Nos bendigas, Padre, a través de tu bendita y santa palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Puede ocupar sus lugares, amados hermanos? Quiero compartir un tema. Ya hace tiempo lo había compartido. Para algunos va a ser un repaso y para otros va a ser algo nuevo, pero siento en mi corazón, Dios puso en mi corazón hacerlo. Y quiero compartir este tema de sirviendo con fidelidad. Dios, amados hermanos, sabemos lo que dice la Escritura. Dios en su gracia nos ha escogido antes de la fundación del mundo y nos escogió con un propósito, ¿sí? Estamos aquí sentados por su gracia. No estamos aquí sentados por nuestras fuerzas, sino estamos aquí sentados por su gracia. Respiramos por su gracia, nos movemos y vivimos por su gracia, su misericordia. Ahora, nosotros, en respuesta a todo lo que Dios ha hecho, y cuando digo a todo lo que Dios ha hecho, abarca todo, aún esas cosas que pasan desapercibidas por nuestra mente. En respuesta a lo que Dios ha hecho, a todo lo que Dios ha hecho, nosotros deberíamos de servirle a Él con fidelidad a Él, ¿sí? Con fidelidad. Ahora, amados hermanos, dentro de la iglesia, y no me refiero meramente a la iglesia local, la Voz del Salvador, sino me refiero a la iglesia en general. Dentro de la iglesia, amados hermanos, alrededor del mundo entero, Dios honra a aquellos cuya luz brilla con un servicio fiel. Dicho otra vez, dentro de la iglesia, Dios honra a todos aquellos, grandes, chicos, etcétera, etcétera. Dios honra a todos aquellos cuya luz brilla con un servicio fiel, con un servicio íntegro, con un servicio sincero. Y vemos, hermanos, a hermanos que Dios ha bendecido y Dios los ha honrado de una manera muy especial, a través de sabiduría, a través de discernimiento, a través de muchas cosas que solamente Dios puede dar y otorgar al hombre. Ahora, estos hermanos, Dios los ha honrado a ellos porque ellos han honrado a Dios. Dice la Escritura en Samuel, en el libro de Samuel, que Dios honrará a aquellos que le honran a Él. Y es que la verdad, amados hermanos, muchos cristianos, y otra vez, alrededor del mundo entero, muchos cristianos, aunque han sido bendecidos con todas o con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1 versículo 3, aunque han sido escogidos, predestinados y adoptados en amor para ser hijos de Dios,
muchos cristianos, aunque tienen el perdón completo, muchos cristianos, aunque han sido sellados con el Espíritu Santo, muchos cristianos, aunque tienen esa herencia superior a cuanto nuestras mentes finitas pudieran imaginar, tenemos una herencia. Entonces muchos cristianos, aunque han sido receptores de esa bendición de que ahora tienen una herencia superior a lo que ellos pudieran imaginar. Imagínense lo que dice ahí primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Muchos cristianos, aunque tienen esa herencia, por gracia Dios se las ha dado, muchos cristianos, aunque son amados por Dios en gran manera, muchos cristianos, aunque tienen ahora una nueva vida por gracia, muchos cristianos, aunque son objetos de la gracia, como vemos ahí en Efesios capítulo 2 versículo 7, cuando Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿cuáles son las abundantes riquezas de su gracia? Por considerar un ejemplo, el versículo 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, cuando nosotros no estábamos perdidos, cuando nosotros no teníamos absolutamente nada que hacer para salvarnos. Él nos dio vida a nosotros. Porque nosotros, o el ser humano, no puede jactarse de sus buenas obras, porque dice Isaías que vuestras buenas obras antes de Cristo eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, cuando nosotros seguíamos la corriente de este mundo, cuando nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y en consecuencia éramos por naturaleza hijos de ira, Dios, que es rico en misericordia, dice la Escritura, por su gran amor, se necesitaba un gran amor para hacer lo que Cristo hizo, con los versículos que leí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí dice, ¿para qué lo hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, muchos cristianos, aunque han sido objetos de esta gracia, otra vez, que trasciende nuestro pensamiento, muchos cristianos, aunque ahora son una obra de Dios, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Somos ahora hechura suya. Ahora, estamos unidos y podemos enlistar, amados hermanos, muchos beneficios, pero muchos cristianos, a pesar de que poseen todo esto, muchos cristianos no llegan a ser instrumentos útiles, preparados para buena obra a Dios. ¿Sí? Y otra vez lo voy a enfatizar, amados hermanos. Muchos cristianos, aunque son receptores de todas estas bendiciones, no llegan a ser útiles, no llegan a ser instrumentos útiles al Señor, preparados para toda buena obra. Yo no sé, amados hermanos, pero yo en lo personal quiero ser un instrumento útil, preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser un instrumento útil, preparado para toda buena obra? Yo sé que sí, pero estoy hablando en un sentido general. Muchos cristianos no alcanzan a ser instrumentos útiles, preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Bueno, a causa muchas veces de su infidelidad a Dios. Como cristianos pecamos, pero reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero muchas veces hay cristianos que ya se sienten muy cómodos con el pecado, y en lugar de venir a pedir perdón a Dios,
siguen viviendo la vida y ellos están cómodos con su pecado. Entonces muchas veces a causa de esa infidelidad a Dios no llegan a ser instrumentos útiles, pero también muchas veces a causa de su compromiso superficial y artificial para con Dios. No se comprometen con Dios de una manera genuina, ¿sí? Pero también, no tan solamente eso, muchos cristianos no llegan a ser instrumentos útiles para el Señor, preparados para toda buena obra, también a causa de tener una contaminación moral y espiritual. En sí, lo que quiero decir, amados hermanos, son muchos los factores o los elementos que, si no tenemos cuidado como cristianos, pueden afectarnos de manera que no lleguemos a ser instrumentos útiles preparados para el Señor para toda buena obra. Por eso Pablo decía también en los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Ahora, no obstante, aunque esos tipos de cristianos muchas veces, algunas de estas causas influyen para que no lleguen a ser instrumentos preparados para el servicio del Señor, útiles para el Señor, no obstante, hermanos, usted y yo, aquí la palabra no es para el que no vino, no, la palabra es para nosotros que venimos. ¿Sí? Independientemente, hermano, aunque puede haber ese tipo de cristianos en la iglesia, y me refiero a la iglesia general, universal, ¿sí? Aunque existe, no obstante, usted y yo, hermano, independientemente en donde nos coloque la soberanía de Dios en la iglesia para servir, usted y yo deberíamos de caracterizarnos en lo que hacemos y lo que somos para el Señor, siendo fieles a Él. Amén. Porque esto es así, amados hermanos. No hay un término medio. O somos buenos ejemplos a través de un servicio fiel al Señor, o no somos buenos ejemplos. Qué bonito es cuando a un hermano se le caracteriza su fidelidad a Dios, ¿cierto o no? Pero también está el otro lado del ejemplo. También existen, otra vez, hermanos, en la iglesia universal, hermanos que se caracterizan por tener un compromiso no profundo, superficial, artificial para con el Señor, siendo infieles. ¿De cuáles queremos ser usted y yo? ¿De cuáles? Ahora, voy a considerar esta ilustración rápidamente y voy a seguir con lo que sigue. Ahí en Segunda de Timoteo, para decirle, porque no quiero que dice la escritura en Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20: pero en una casa grande, aquí la casa grande apunta a la iglesia en general. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Hay una ilustración ahí. Por tiempo no la voy a explicar, pero más que toda la idea ahí está. Instrumentos de honra a causa de un servicio fiel, o no instrumentos de honra a causa de no un servicio fiel, ¿sí? Ahora, en las escrituras, amados hermanos, conocemos perfectamente que en las escrituras encontramos muchos ejemplos de hombres que se caracterizaron por ser hombres fieles a Dios. Pero también hay muchos ejemplos de hombres que se caracterizaron por ser infieles a Dios. Pero veamos los ejemplos que se caracterizaron por ser fieles a Dios. E incluso, aunque su fidelidad a Dios le llevara a la muerte, aunque ellos sabían que siendo fieles a Dios esto les llevaría a la muerte, ellos siempre fueron fieles a Dios, aún hasta la muerte.
Por ejemplo, sabemos, Pedro, como cualquier hombre, tuvo sus errores, pero fue un hombre fiel. Y hasta la muerte, él murió, y dice la escritura que fue crucificado, ¿verdad? Ya sabemos, en una cruz en forma de X, pero hacia abajo. Santiago, el hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo sureste del templo, desde una altura de 35 metros, cuando rehusó negar su fe en Cristo. Ahora, dice la historia, cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo con un palo. Pablo, sabemos, ¿verdad? La historia dice y la tradición dice que fue decapitado. Ahora, ya entrando un poco al texto en un sentido ya no siendo tan general, un poco más particular, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta de Efesios, sabemos que él está preso y escribe su carta. Y escribe, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, hermanos, capítulo 6, Efesios capítulo 6. Pablo esta carta la escribe estando preso, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en los versículos 21 y 22. Pablo ya ha exhortado, observe, a que lleven los cristianos una vida de oración. Cuando dice en el versículo 18, Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo ya ha exhortado a orar en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Ya ha exhortado Pablo a los creyentes a llevar esa vida de oración. Pero no tan solamente eso, sino ya ha exhortado a los creyentes en Éfeso a que intercedieran por él. Observa cuando dice y súplica por todos los santos, versículo 18, la parte final, 19 dice y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, a fin de que los creyentes, ya vamos a ver los versículos, a fin de que los creyentes en Éfeso reconocieran la situación personal en la que Pablo se encontraba e intercedían de acuerdo con ella, el apóstol Pablo, como vemos, hermano, aquí en estos versículos que acabamos de leer, no les informa acerca de sus necesidades presentes por sí mismo, sino que encomienda esta labor de informar acerca de sus necesidades, encomienda esta labor al portador de la carta, que en este caso es un cristiano llamado Tíquico. Entonces, por último, en los versículos 23 y 24, lo que hace Pablo es terminar despidiéndose de los creyentes en Éfeso con unas palabras de bendición. Ahora, pero observen los versículos 21 y 22. Pablo dice, ya exhortado, dijimos anteriormente, acerca de que los cristianos vayan y lleven una vida de oración, a que intercedan por él para que él pueda hablar con denuedo acerca del evangelio. Pero en el versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, a través de los versículos 21 y 22, Pablo describe al portador de la carta, pero no tan solamente Pablo en los versículos 21 y 22 describe al portador de la carta, sino que también da a conocer cuál era la labor de este portador, siendo un ejemplo claro de lo que es servir con fidelidad. ¿Sí? Entonces, muy importante aquí separar estas dos cosas. Aquí en los versículos 21 y 22, Pablo no tan solamente describe al portador de la carta, como decía anteriormente, sino que también da a conocer cuál era la tarea del portador de la carta. Y como decíamos aquí anteriormente, mejor dicho, como leíamos, dice Pablo en el versículo 21, para que también vosotros sepáis. Obviamente los creyentes en Éfeso no estaban con Pablo,
querían saber acerca de Pablo, pues era su apóstol. Pero Pablo dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis, es decir, se den cuenta, comprendan, entiendan, conozcan mis asuntos, es decir, mi situación presente y lo que hago, es decir, lo que estaba haciendo en ese momento. Todo esto os lo hará saber, es decir, todo esto, lo que ustedes quieren saber, os lo hará saber, lo dará a conocer, lo revelará, se los anunciará Tíquico. Ahora entonces observe el versículo 21, porque aquí encontramos las palabras con las cuales Pablo elogia al mensajero. Y aquí lo que vemos, amados hermanos, a primera vista es de que Tíquico es descrito en primer lugar como ¿qué? Como un hermano amado. Un hermano amado. Otra vez, este mensajero es descrito como un hermano amado, es decir, entrañablemente querido y apreciado. Ese era Tíquico. Tíquico es llamado entonces un hermano amado. Esto apunta de que Tíquico era muy cercano al corazón de Pablo, pues dice un hermano amado. Tíquico, amados hermanos, sin lugar a dudas había sido un instrumento útil al Señor al dar ánimos a Pablo en aquellas situaciones difíciles. Pero no solamente eso, sino que Tíquico, su lealtad en su servicio a Pablo, había forjado ese nexo de compañerismo entre ellos a tal grado de que Pablo podía llamarlo un hermano amado. Como cualquiera de nosotros, cuando tenemos esas experiencias y ese amor va creciendo, decimos mi hermano amado, ¿sí? Y lo decimos de una manera sincera. Y en este caso Pablo lo está diciendo de una manera sincera cuando dice Tíquico, hermano amado. Sí, qué bonita palabra, ¿no? Ahora, además de ser Tíquico un hermano amado, también observen cómo es descrito también. Tíquico no tan solamente es un hermano amado, sino que también es un fiel ministro en el Señor. Un fiel ministro en el Señor, es decir, un siervo digno de confianza. Ese era Tíquico, un siervo digno de confianza en el Señor. Entonces lo que podemos aprender de aquí es de que si algo caracterizaba la vida de Tíquico es de que fue un servidor fiel de Cristo que prestó su servicio a la iglesia bajo la dirección del apóstol Pablo. Tíquico mostró ser un cristiano comprometido con Cristo y su obra. En Hechos capítulo 20, versículos del 4 al 6 vemos de que fue un miembro del grupo que viajó con Pablo cuando llevaron la ofrenda para la recuperación de los hermanos en Jerusalén. En la carta a los Colosenses vemos también de que fue un mensajero de Pablo a los cristianos en Colosa, en Éfeso también de ellos, etcétera, etcétera. Entonces estos servicios a la iglesia son la razón por la cual el apóstol Pablo a Tíquico lo llama un hermano amado, es decir, un hermano muy querido, pero también un fiel ministro, es decir, un asistente fiel, un siervo fiel, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Este era Tíquico, ¿sí? Este era Tíquico. Ahora, de Tíquico no hay tanta información en las escrituras, sino las citas mencionadas que cité anteriormente son las 5 referencias que encontramos en el Nuevo Testamento con relación a este cristiano. No obstante, aunque hay poca información, nos damos cuenta de la clase de cristiano que era Tíquico. Un cristiano amado y un fiel ministro en el Señor.
La tarea de Tíquico la encontramos en el versículo 22, cuando dice Pablo, el cual envía a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Aquí en el versículo 22 es donde Pablo ahora describe cuál era su labor de Tíquico, este amado hermano y fiel ministro. Entonces, siendo un hermano amado, como lo vimos en el versículo 21, pero también siendo un fiel ministro en el Señor, para Pablo, entonces Tíquico es la persona indicada para dar un informe veraz sobre la situación y también la persona indicada para la edificación de la iglesia. Gracias, hermano. Entonces observe aquí, hermano, observe aquí lo que dice el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Y otra vez reitero, hermano, porque esto es muy importante. Siendo Tíquico un hermano amado, siendo Tíquico un fiel ministro en el Señor, para Pablo Tíquico es la persona indicada, la persona correcta para dar un informe veraz de su situación que él estaba pasando, pero también de animar, de edificar a la iglesia. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ir deduciendo algunos principios. Y es de que muchas veces, amados hermanos, nosotros debemos estar calificados para hacer ciertas cosas. ¿Y por qué digo esto? No es discriminación, simplemente hay que ver en el texto. Pablo no mandó a otra persona rebelde. Pablo no mandó a otra persona infiel al Señor para encomendarle esta labor. No, Pablo seleccionó a la persona indicada, correcta, para que hiciera lo que en este caso Pablo quería que éste hiciera. Ahora, el primer propósito, según el versículo 22, que era, bueno, el primer propósito al llevar la carta, ¿verdad? Comprendí informar a los creyentes sobre la situación personal de Pablo, pero no solamente de él, sino de todo, obviamente, su equipo misionero. Ahora, muy importante, amados hermanos, Tíquico no solamente les informaría algo, como vemos en el texto, sino que todo cuanto quisieran saber, todo os lo hará saber. Todo os lo hará saber. Observe lo que dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros. Ahora, el segundo propósito, amados hermanos, es de que la visita de este portador de la carta consistía en edificar a la iglesia, como decía anteriormente. Pablo describe que el cual envió, es decir, comisionó, asignó a vosotros, hablando de la iglesia de Éfeso, para que consuele, es decir, para que aliente, para que conforte vuestros corazones, para que los anime. Sin lugar a dudas, la noticia del encarcelamiento de Pablo en Roma había llegado a oídos de la iglesia en Éfeso. Y bueno, ellos habían expresado una preocupación por él. Y por eso Pablo envía a Tíquico para que consuele, los conforte, los anime. Porque ellos estaban preocupados por Pablo. Ahora, algo muy importante, la iglesia era conocedora de las prisiones de Pablo. Algunas de ellas, concretamente la de Éfeso, sabía que nunca más lo volverían a ver al apóstol. Y esto lo vemos en su despedida en Hechos capítulo 20, versículo 25. Entonces eso, a los creyentes en Éfeso, el saber que no lo volverían a ver generaba mayor preocupación y tensión al conocer al querer conocer cómo iban los asuntos de Pablo. Estaban preocupados por él. Entonces la iglesia en esa situación necesitaba aliento, necesitaba confort. Los cristianos en Éfeso necesitaban ser ministrados con la palabra para que recibieran aliento por medio para una vida de fe en cada situación difícil. Esa era la necesidad de la iglesia en Éfeso. Por eso Pablo enviaba a Tíquico
no para corregir ni para reprender, sino para consolar y edificar. Entonces la misión de Tíquico era confortar los corazones de los creyentes. Esa era su misión. El gran deseo de Pablo era que los creyentes fueran consolados. Por lo tanto, Tíquico no solo, como decía anteriormente, sería el informador, sino que también estaría con ellos ministrándole la palabra a la iglesia. Entonces, amados hermanos, otra vez visualicemos un poco el marco que aquí se describe y se relata y que Pablo escribe acerca de esa persona Tíquico, de la necesidad que él tenía que hacer de consolar a la iglesia. Usted dice, bien, ¿y yo qué tengo que ver con Tíquico? Pues sí, la escritura dice que él era un hombre, un hermano amado. La escritura dice que él era un fiel ministro en el Señor. La escritura dice que Pablo lo envió a la iglesia en Éfeso para que les diera a conocer, les informara a los creyentes cuál era la situación de Pablo, pero también para confortarlos, para animarlos. O bien, la escritura lo dice, o sea, ¿y ahí yo qué? Bueno, aquí, amados hermanos, es donde viene un poco la aplicación. Y es de que nosotros son precisamente esta clase de ejemplo, son los que usted y yo debemos de considerar e imitar. Como esta cristiano, que era un hermano amado, un fiel ministro en el Señor. Esta clase de cristianos son los que debemos de imitar. Usted y yo también, al igual que Tíquico, debemos de procurar con diligencia ser siervos útiles y preparados para Dios, para toda buena obra. Hay mucha necesidad. Aquí particularmente lo que Pablo escribe es de que, bueno, él estaba preso y él necesitaba informar a los creyentes, pero también consolarlos. Esa es la necesidad presente de Pablo en ese momento, cuando estas palabras originalmente fueron escritas. Pero hay mucha necesidad. Hoy en día, quizás no es la situación que estamos pasando, el pastor no está preso, no es, es decir, la escena es diferente, pero también hay mucha necesidad de la iglesia. Amén. Y esas necesidades, amados hermanos, que muchas veces la iglesia tiene, hombres amados, fieles ministros en el Señor, necesitan poner la mano en el arado para hacer lo que se tenga que hacer. ¿Sí? No podemos ser indiferentes, decir, bueno, eso ya pasó, ¿y yo qué? No, amados hermanos, ya dije yo anteriormente, y no quiero ser repetitivo, sino simplemente enfatizarlo. La escena, el marco era diferente, sí, pero los principios son aplicables hoy en día para nosotros. Porque hoy en día usted y yo, la iglesia, no podemos decir, no, es que la iglesia no tiene necesidad hoy en día. Hay necesidad. Y cuando me refiero a necesidad, no tan solamente hablo a lo monetario, sino hay necesidad espiritual. Hombres amados, hombres fieles, que ministren en la iglesia con fidelidad al Señor. Hombres íntegros al Señor, que el pastor pueda decir, tengo el respaldo. Yo sé que Él no tiene el respaldo de nosotros, pero nosotros, hermanos, no debemos de conformarnos con donde estamos. Usted y yo tenemos que esforzarnos en ser mejores cristianos cada día. Es decir, si soy útil al Señor, no me conformo, quiero ser más útil al Señor. ¿Sí? Entonces no podemos ser indiferentes, amados hermanos, decir, no, yo tranquilo aquí. No, amados hermanos, tenemos que buscar la excelencia, porque el servicio al que Dios nos ha llamado requiere excelencia al Señor. Y cuando buscamos hacer las cosas con excelencia al Señor, la obra es de Dios, entonces es cuando Dios honra a aquel que busca la excelencia para su obra. Entonces, que el ser útil a Dios sea el deseo más profundo de nuestro corazón.
Yo te quiero ser útil, Señor. Yo quiero servirte, independientemente de lo que tenga que hacer. Si no tengo que predicar, no me interesa. Donde tú me coloques en tu soberanía, donde tú me pongas, ahí quiero servirte. Y quiero servirte con fidelidad. Si tengo que cuidar el parqueadero, con fidelidad te sirvo. Si tengo que limpiar, con fidelidad te sirvo. Si tengo que hacer esto, por más pequeño, insignificante que parezca a los ojos de los demás, con fidelidad te sirvo. Porque va a llegar un día que voy a estar delante de tu presencia, Señor. Y tarde que temprano, tú me recompensarás conforme mi labor en esta tierra. No tan solamente buscar las cosas para ser vistos. No, hermano, mucha necesidad, yo decía anteriormente. Entonces, como cristianos, ese debe de ser nuestro deseo más profundo, serle útiles a Dios. Pero por otro lado, el temor más grande de cada uno de nosotros, debería de ser el dejar de ser útiles al Señor. Imagínense, hermano, que ya no le seamos útiles al Señor. Eso debería de preocuparnos, amados hermanos. ¿Qué pasó le voy a dar un ejemplo? ¿Qué pasó con Saúl? Él fue el rey, Dios lo escogió y le dio el privilegio de ser el rey. Pero este no anduvo conforme la ley de Dios ni los decretos de Dios. Este hizo lo que él quería hacer. ¿Qué hizo Dios? Ok, está bien, levanto a otro conforme a mi corazón. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿No fue desechado? Así muchas veces nos puede pasar, amados hermanos. Como dice por ahí, nosotros debemos de tener cuidado en no sentirnos ahí, como dice ese secular, la última Coca-Cola en el desierto, amados hermanos. Porque Dios es el que quita y pone, Dios es el que da, levanta, da gracia, porque la obra es de Él. Así es de que nosotros debemos de, gracias a Dios por lo que hago, independientemente, como le digo, lo que sea. Cortar, sacarte, lo que sea, limpiar, lo que sea, con fidelidad al Señor. Digo, porque la Escritura dice que el Señor en lo poco le somos fieles y poco a poco, ¿verdad?, nos va honrando. Entonces, amados hermanos, ese principio vivir para servir. Pero muchas veces, otra vez, y quiero enfatizar porque eso es muy importante, vivir para servir, pero voy a enfatizarlo. Pero nuestro servir en la iglesia requiere excelencia. Si en la compañía, amados hermanos, seculares muchas veces son bien estrictos y las personas tienen que andar así como si estuvieran en el cuartel general, así a la raya, y que no hay que hacer esto y que no hay, obviamente las compañías, aquí en la iglesia, Dios, gracias a Dios, su amor es grande. Pero si allá en el mundo secular la gente busca excelencia, ¿cuánto más nosotros aquí en la iglesia, amados hermanos? ¿Cuánto más excelencia requiere el servicio que prestamos a la obra de Cristo, a la iglesia de Cristo? Porque la iglesia, amados hermanos, debemos de tenerlo siempre presente. No es simplemente una corporación, una iglesia así como no. La iglesia de Cristo es esa iglesia amada que Él compró con su sangre. Él compró con su sangre. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos permite servir en su iglesia que Él compró con su sangre. Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto al Señor, entonces vamos a tener problemas. Es decir, si no, como cristianos no somos fieles al Señor. Entonces, amados hermanos, ahora la labor es a veces ardua, a veces es difícil, porque dice la Escritura que usted y yo, amados hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted y yo también debemos de discernir perfectamente, amados hermanos, que
que nuestra lucha como cristianos no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es espiritual, amados hermanos. Amén. Y como dice Pablo, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. O sea, nuestra lucha es con un enemigo muy poderoso. Muy poderoso. Por eso muchas veces se pone muy tenso todo. Pero, amados hermanos, independientemente de otra vez de lo que estemos viviendo, nosotros debemos de ser fieles al Señor. Así como el ejemplo que le di en un principio, Santiago, el hermano de Jesús, lo avientan desde el pináculo a causa de negar su fe. No, Jesucristo es el Salvador. Oh sí, órale, para abajo. Y allá abajo cae y no se muere. Jesucristo es el Salvador. Ah, sí, a palazos te vamos a matar, pero se murió siendo fiel al Señor. Entonces, independientemente de lo que nos toque vivir, siendo fiel al Señor. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Los misioneros, las personas que lo han dejado todo para servir a Dios, que se han ido a lugares donde muchas veces han sido testigos de la muerte de sus hijos, de sus esposas, de ellos mismos. Esos misioneros, esa clase de hombres, hermano, su trabajo no es en vano. Ellos tarde que temprano van a ser recompensados en el cielo, con una recompensa que otra vez va más allá de nuestra mente. Ahora, nuestro trabajo, como decía anteriormente, independientemente cuál sea, grande, pequeño, bonito, feo, qué sé yo, a los ojos de los hombres, nosotros tendremos recompensa en el Señor, porque no es en vano. Y observo lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Obviamente Pablo escribe a los corintios, pero el principio es aplicable para nosotros, porque nosotros hoy en día también somos cristianos. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? Hay que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo, pero sobre todas las cosas, sabiendo siempre y teniendo siempre presente que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Ahora, Hebreos capítulo 6 es una cita también muy hermosa. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6 versículo 10, observa lo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es ¿qué? Injusto. Él no es injusto. Él ve todas las cosas, conoce todas las cosas, y Él no va a pasar por alto, ¿verdad?, nuestro servicio en amor a Él y a la iglesia. Y un pasaje también tan hermoso, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es de que, amados hermanos, usted y yo no podemos olvidar esta verdad. Tarde que temprano usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Pero de que va a llegar, va a llegar. Aire, frente a frente. Aleluya. Delante de Él. Ahí no va a haber: Señor, es que pues fíjate que pues es que el hermano allá, no, nada, hermano. No, es que el Señor aquí, mi esposa, no, nada, hermano.
Porque usted y yo nos vamos a enfrentar con el juez perfecto, omnisciente, que conoce todas las cosas, que vamos a ser tan transparentes delante de Él que no vamos a tener nada que ocultarle a Él. Qué hermoso, ¿no? Pero también a pensar, ¿verdad? Aleluya. Pero esa es una verdad, amados hermanos. Vamos a presentar. Y si Dios a nosotros, en un sentido general, nos dio el privilegio de servir en su iglesia, y no lo hicimos como este varón Tíquico, o como los apóstoles, lo que decía, no lo hicimos con fidelidad, integridad, compromiso, excelencia. Si no lo hicimos, amados hermanos, ahí vamos a rendir cuentas. Pero más que todo, amados hermanos, yo quiero que vean el privilegio que tenemos de servir. Que Dios, en un mar de gente en el mundo, lo haya escogido a usted antes de la fundación del mundo, a usted, para hacerle útil a Él, y que usted sirva en su iglesia, la cual Él compró con su sangre. ¡Qué privilegio, amados hermanos! Porque Dios no es como los hombres que estaban buscando ciertos requisitos, vamos a decir, antes que nos formáramos, ¿no? Usted tiene que ser güero, tiene que ser moreno, tiene que ser acá de oriente, o occidente, ¿no? Él nos escogió incondicionalmente. Entre un mar de gente Él puso su mirada en usted. Lo apartó, lo escogió antes de la fundación del mundo. Y como dice Pablo, para toda buena obra. Pero aquí viene nuestra responsabilidad. Ese plan que Él ha trazado, hay que hacerlo con excelencia. Pero otra vez, hermanos, imaginemos ese privilegio tan grande, tan hermoso. Muchas personas se jactan de conocer a ciertas personas prominentes en la sociedad. Yo conozco a tal fulano. No, sí, está bien. Yo conozco al otro. No, sí, ¿a poco sí? No, sí, yo lo conozco. Pero ¿sabe qué? Nosotros, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció a nosotros. ¿Y quién es Él? El ser más poderoso, más sublime, más glorioso, más excelente. Lo llama, lo capacita y lo envía a servir a su obra. Ahora, amados hermanos, otra cosa rápidamente. El pastor hacía referencia cuando él tenía el púlpito, nos hablaba acerca de la brevedad de la vida, como él va a ir a este funeral de este muchacho. Yo le decía, el hermano predicaba la vida expresada, etcétera, etcétera. Amados hermanos, yo les decía en un inicio también, ¿por qué esperar hasta ese momento? Cuando ya no tengamos una pierna, cuando ya tengamos algún imperfecto en nosotros, cuando ya no podamos hacer algo, decir, Señor, te quiero, si me sanas, Señor, te sirvo. ¿Por qué esperar hasta ese momento, amados hermanos? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Qué acaso Dios le ha pagado mal al hombre? Aunque el hombre le ha dado la espalda a Dios, Dios diariamente sigue derramando su misericordia para con nosotros. Diariamente sigue haciendo salir su sol sobre buenos y sobre malos, porque su amor es grande. ¿Por qué no servirle a Él como Él debe de ser servido? ¿Por qué no amarle a Él como Él merece ser amado?
¿por qué no comprometerse con Él como Él merece que se comprometan con Él? ¿Por qué preferir otras cosas tan triviales, insignificantes que el mundo ofrece, que todo es pasajero? ¿Y por qué no dedicar nuestra vida al Señor? Pero otra vez, lamentablemente, amados hermanos, el hombre llega a ese punto. Ahora, nosotros debemos de servir al Señor con fidelidad, independientemente de donde Dios nos coloque, amados hermanos, porque otra vez, nuestra vida es temporal. Dios ha establecido un límite a nuestra vida. Entonces Dios ha establecido un límite a nuestra vida. A algunos les va a dar más años, al otro les va a dar menos años, pero Dios ha establecido un límite a nuestra vida. Y la verdad es de que la oportunidad para servir al Señor con fidelidad existe dentro de ese límite. Porque, como decía anteriormente, cuando ya llega el límite que Dios ha establecido en nuestra vida y decimos: Señor, hoy sí, Señor, ya se llegó el tiempo. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ¿qué vamos a recibir? Ahora, no debemos de pensar quizás de esa manera, pero es algo que va a suceder. O sea, no servir con el Señor, te voy a servir porque tú me vas a dar, no. Lo que quiero decir es de que Dios merece ser amado, servido incondicionalmente, pero es algo que va a llegar. La recompensa, Dios nos va a recompensar. Ahora, nuestra estadía en este tiempo, que es temporal, como dice la Escritura, usted y yo somos como la neblina, usted y yo somos como la flor del campo. Somos temporales, somos, como dice Pedro, peregrinos, extranjeros. Usted y yo no vamos a ser eternos en esta tierra. Usted y yo vamos de paso porque tenemos una ciudadanía en los cielos. Ahora, es por eso de que a la luz de esta verdad debemos de procurar, amados hermanos, debemos examinarnos y decir: Señor, quiero servirte con integridad, quiero amarte con sinceridad. Señor, donde tú me hayas puesto, ahí quiero servirte. Se me viene a la mente, ¿ustedes se recuerdan cuando hicieron un drama? Creo que lo hizo la hermana Franny, creo que se lo vi a Elvia también, de algo así que eran como vasijas o regalos que alguno le daba a uno más, a otro más, a otro más, y había la protagonista ahí era de que no estaba feliz porque había que otro tenía más y yo como más tenía poquito. Entonces, a donde voy es a eso. Muchos cristianos están así, no valoran lo que Dios les ha dado. Están mirando a ver hermano, meditemos qué Dios nos ha dado, qué Dios ha puesto en nuestras manos, y en base a eso decir: Señor, me diste un talento, no tengo 3, 5, 10 como aquel, yo tengo un talento nomás, pero con ese talento yo quiero serte fiel. Dice la Escritura. Ahora hay un pastor en California que se llama John MacArthur. Él dice y cita lo siguiente, lo voy a aparte de la desobediencia voluntaria y deliberada de la palabra, la cosa más necia espiritualmente que un cristiano puede hacer es desperdiciar el tiempo y las oportunidades, consumir su vida con las trivialidades y con un servicio mediocre al Señor. Cuando el creyente no busca de forma constante servir al Señor cada momento con el que Él le concede, en el mejor de los casos está malgastando el tiempo y en el peor de los casos pecando. Por lo tanto, debemos invertir
emplear al máximo todo el tiempo que tenemos disponible para dedicarlo al Señor. Simplemente no basta con mirar o hablar para pecar. Simplemente podemos estar desperdiciando el tiempo y las oportunidades que Dios nos da de servicio. Estamos pecando con eso, amados hermanos. Ahora, para disfrutar nuestra recompensa tenemos una eternidad. Lo que usted haga aquí, una eternidad la va a disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Entonces, amados hermanos, otra vez seamos fieles ministros al Señor. Termino con esto. Yo decía anteriormente, dice la Escritura que así como en un cuerpo físico, en la iglesia, todos somos muchos y cada quien tiene su función. Así como en el cuerpo, la oreja, la nariz, los ojos, todo tiene su función y está ahí con un propósito. Dios a usted y a mí nos ha puesto en la iglesia, que en una manera simbólica es como un cuerpo. Y Dios nos ha puesto en un lugar donde tenemos una función en particular. Ocupamos un lugar que Dios estableció que ocupáramos y nos dio una función, algo que hacer, dónde servir. Algunos servimos de otra manera, otros de otra manera, otros de otra manera, pero al final de cuentas Dios nos ha llamado a servir. Ahora, digo esto porque cada creyente hemos recibido de Dios gracia o capacitación conforme a la medida del don de Cristo, como lo vemos ahí en Efesios capítulo 3 del 2 al 8. Entonces cada uno de nosotros, amados hermanos, y aquí sí quiero enfatizarlo, cada uno de nosotros, aunque el enemigo muchas veces venga a usted y le ponga el pensamiento de que no sirves para nada, pues tú para qué sirves ahí, mira que lo hace mejor que tú. No, eso es el enemigo. Si Dios lo trajo a la iglesia y lo escogió antes de la fundación del mundo, usted tiene un lugar que el hermano no lo puede sustituir por más, etc. Un lugar Dios le dio a usted. Y Dios no tan solamente le dio un lugar, sino que Dios le ha dado gracia o capacitación conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Dios lo ha capacitado para hacer eso que usted tiene que hacer. Y voy a considerar un ejemplo como nuestra hermana Esperanza. Y eso lo digo con todo mi corazón, con sinceridad, simplemente por tener un ejemplo. Ella no es una hermana que la ven de este lado aquí, compartiendo la palabra, pero a ella Dios le dio un talento, Dios le dio algo que servir. ¿De qué manera? Intercediendo. Que es lo mismo, es el mismo ministerio. El que está aquí y la persona que está allá en aquel cuarto, humillada, arrodillada, intercediendo por la iglesia, estamos sirviendo. Entonces Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amados hermanos. Aquí no es de que, como aquí muchas veces uno se forman para hacer línea y está formado y de repente ya va llegando y ¿sabe qué? Se acabó todo, no hay. Híjole, ¿por qué ya no alcancé nada? No, ya no alcanzó ya. ¿Ni siquiera sobró poquito? No, nada. Bueno. No. Aquí todos Dios nos ha dado de su gracia y nos ha capacitado para alguna labor. Entonces usted no se sienta inservible. Usted no le haga caso al enemigo de que usted no sirve. Porque usted sí sirve. Porque Dios le escogió y para Dios usted es alguien especial. Entonces, esto significa, amados hermanos, que en una gran variedad hay función de dones trabajando y talentos, pero todo es para la edificación. Para la edificación. Es decir, cada miembro tiene un papel particular asignado, lo que le decía anteriormente. No hay dos miembros iguales en la iglesia. Y no hay dos que tengan exactamente la misma función. Cada creyente debe de funcionar en el cuerpo de Cristo por medio de la capacitación que Dios le ha proporcionado, conforme al don, ¿verdad?, que se le concedió, ni más ni menos.
Observen lo que dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, amados hermanos, esto es para usted y para mí. Y tomémoslo cada uno de nosotros personal, porque la Escritura nos habla. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es su don? No sé, hermano. Pues hay que orar al Señor para que nos lo revele, porque todos tenemos de alguna manera un don y un talento. Entonces, pero aquí dice Pablo: cada uno según el don que ha recibido, no se quede con él, no lo guarde, no lo esconda, póngalo en acción. Dice la Escritura: ministrelo a otros. Es decir, póngalo a disposición de otros. Es lo que Pedro está diciendo. Cada uno según su don, póngalo a disposición de otros, al servicio de otros. ¿Y qué más dice Pedro? Como buenos administradores. Administradores. Entonces, amados hermanos, tenemos la oportunidad de marcar una diferencia. Hoy en día hay tanta decadencia, aún dentro de la misma iglesia, y otra vez, hablando generalmente. Y como dice un canto de Marcos Vidal: ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como la santidad de aquel José? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? O sea, que usted y yo hoy en día podamos marcar una diferencia, sirviéndole a Dios con fidelidad a Él. Con fidelidad a Él. Que el día que Dios se acuerde de nosotros, dejemos huellas y que digan: el hermano fue un hombre fiel al Señor. Fiel al Señor. Y no digan lo contrario. Que Dios les bendiga a todos y el tiempo para nosotros.